Hola, la chocolatería es una de las expresiones más grandes dentro de la repostería. Soy el chef Alberto Pastrana y te invito a que hagamos juntos unas deliciosas trufas de amaretto. Vamos a ir paso a paso y vamos a comenzar ahora. Vamos a preparar unas trufas de chocolate con amaretto y vamos al repaso de los ingredientes. Los ingredientes son 150 gramos de chocolate de leche, 100 gramos de chocolate blanco, 80 gramos de azúcar glass, 50 gramos de mantequilla empomada, 50 gramos de almendra tostada y molida, 50 gramos de avellana tostada y molida y 10 mililitros de licor de amaretto. Vamos a comenzar preparando el centro de trufa. Colocamos el chocolate de leche a baño María y movemos hasta derretirlo completamente. Una vez que se derritió el chocolate de leche, lo sacamos del baño María y agregamos nuestro azúcar glass y revolvemos. Agregamos la mantequilla a temperatura ambiente. Revolvemos muy bien la mantequilla con el chocolate de leche y azúcar glass. Y agregamos el amaretto. Bien, ahora con tus manos bien limpias, con una charola, con un papel encerado, vamos a tomar un poquito del cuerpo de trufa y vamos a hacer unas bolitas y las vamos a ir dejando que reposen en nuestra charola. Bien, al terminar las llevamos a refrigerar aproximadamente media hora. Vamos a formar una base de nougatín donde poder presentar nuestras trufas y vamos al repaso de los ingredientes. Los ingredientes son 150 gramos de azúcar refinada por 75 gramos de almendra fileteada. En una cacerola vamos a agregar nuestro azúcar para hacer un caramelo. Muy bien, vamos derritiendo completamente nuestro azúcar. Muy bien, estoy viendo mi caramelo tiene un color claro, ya está todo derretido. Es el momento de agregar nuestra almendra fileteada y revolver cocinando un poquitito más para que el caramelo tome un color más dorado. Bien, y vamos a vaciar nuestro nougatín sobre un tapete de silicón. Bien, ahora dejamos que se enfríe un poquito nuestro nougatín para poderlo estirar. Con mucho cuidado, ya podemos tocar nuestro nougatín. Está muy flexible porque todavía está muy caliente y es el momento de estirarlo y moldearlo. Bien, estiramos del grosor que queramos. Bien, y vamos a cortar la figura de un plato. Bien, tomamos nuestro plato, colocamos la base, otro plato encima y presionamos y dejamos que se enfríe por un minuto. Bien, y por último quitamos el plato, le damos vuelta y ya quedó nuestra base de nougatín. Vamos a temperar el chocolate blanco. Vamos a utilizar un baño María y agregamos nuestro chocolate. Derretimos bien nuestro chocolate blanco. Bien, ya terminé de fundir el chocolate. Mira que muy bien. Ahora tenemos que temperar el chocolate.
¿Qué es temperar el chocolate? Temperar el chocolate es dar un golpe térmico. Ya que elevamos la temperatura, ahora hay que bajar la temperatura del chocolate. Los chocolateros profesionales tienen su mesa de mármol y simplemente pasan el chocolate por toda la mesa de mármol. Pero no te preocupes, si tú no tienes mármol, te digo cómo le puedes hacer. Vamos a tomar un poco de chocolate que no está derretido y vamos a utilizarlo para bajar la temperatura del chocolate. Y movemos hasta que llegue a unos 26 grados centígrados. Y vamos a bajar la temperatura con el chocolate que no se ha derretido. Lo vamos a ir derritiendo, pero poco a poco, al mismo tiempo que baja la temperatura del chocolate. Ya se integró el chocolate y ya bajó la temperatura. Vamos a vaciar nuestro chocolate temperado a un recipiente pequeño para que tenga más profundidad. Vamos a mezclar la avellana en polvo junto con la almendra en polvo. Sacamos nuestras trufas del refrigerador, nuestro centro de trufa, y con la ayuda de un palillo las sumergimos en el chocolate temperado. Dejamos que escurre y lo pasamos a nuestra almendra y avellana en polvo y la cubrimos. Tomamos la trufa, la sumergimos en el chocolate temperado, escurrimos el exceso y lo ponemos en la almendra y avellana molida. Y después la colocamos en un plato, en una base, y esperamos que seque el chocolate. Bien, bañamos nuestro centro de trufa con chocolate blanco. Escurrimos y lo ponemos en. Vamos a decorar nuestro plato del nougatín. Y terminamos con un punto. Vamos a servir nuestras trufas en la base del nougatín que hicimos. Y así hemos terminado. Hemos terminado ya nuestras trufas de amaretto. Hicimos una base de nougatín y las estamos presentando en ella. Se ve muy bonito, pero sobre todo son deliciosas. Te invito a que hagas esta receta y si gustas me platicas cómo te fue.